Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Me encanta coincidir con ustedes a través de la señal de Canal 28. Soy Claudia Ábrego, es viernes y claro, hoy toca. Y a lo largo de más o menos año y medio que tenemos con este programa, hemos hablado de muchas situaciones que tienen que ver con sexualidad. Muchas de ellas sabrosas, entretenidas, otras no tanto, pero Hoy toca hablar de una situación que a pesar de estar en pleno siglo XXI sigue siendo, pareciera como que un tema tabú, en el sentido de que no queremos decirlo. A pesar de que hay muchos adultos, muchas personas adultas que hoy por hoy se atreven a denunciar abusos sexuales que recibieron en su infancia. Sí, hoy toca hablar de abuso sexual, lo hablaremos con las voces de los especialistas porque creo que prevenir es la mejor forma de educarnos y de poder educar en sexualidad a nuestros pequeños hijos e hijas. Así es que hoy toca saber de abuso sexual. ¿Se queda? Póngase cómoda, póngase cómodo porque comenzamos. Bueno, pues le presento a este panel de invitadas y a mi invitado. Es un gusto saludarles aquí. Y bueno, son temas que tenemos que tratar porque creo que como sociedad debemos de estar bien seguros de que nuestras infancias merecen amor, salud, prosperidad, todo lo bueno. No se vale ya que nuestras infancias sufran ningún tipo de abuso y menos un abuso sexual. Así es que muchas gracias por ayudarme. Ana Martínez tiene maestría en sexología educativa y se ha especializado precisamente en educación sexual para nuestras infancias. Gracias, Ana, por venir. Gracias, Claudia, por la invitación. Muchas gracias a ti. Y mi siguiente invitada, pues tengo años de conocerla, es abogada. Me ha apoyado desde hace mucho tiempo en diferentes programas aquí en este sistema de radio y televisión. Así es que Claudia Lozano, abogada penalista, es presidenta fundadora de Iniciativa 360 Mujeres de Nuevo León. Luego me cuentas, Claudia, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar siempre aquí contigo. Muchísimas gracias. Y también es un gusto compartir este espacio con un compañero, con un amigo a quien admiro. Él es periodista, Roberto Uriel. Bienvenido, Roberto. Gracias, Claudia. Igualmente te admiro mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues la definición de abuso sexual desde el punto de vista legal y luego desde el punto de vista de la educación. ¿Qué debo considerar o qué se considera un abuso sexual? Sí. ¿Qué cabe ahí? Bueno, antes de iniciar debemos decir que este es un tema muy difícil. Por supuesto. Es un tema tabú, sin embargo, es un tema que es un problema social que se tiene que abordar. Claro. ¿Sí? El abuso sexual, lamentablemente, y lo muestran las estadísticas de la Fiscalía, ocupamos los primeros deshonrosos primeros lugares en abuso sexual a menores. No solamente a menores, sino también a mujeres. Entonces, el abuso es aquel que se perpetra de una manera paulatina hacia un menor o hacia una persona, ¿sí? Que es muy diferente a la agresión sexual, porque la agresión sexual es la que se hace en el momento cuando una mujer lamentablemente es atacada por un agresor y lamentablemente la mayoría de las veces pues termina en un feminicidio después de la agresión sexual. Y el abuso sexual es cuando una persona sin el consentimiento de otra, ¿sí? Empieza a realizar caricias no bien intencionadas y finalmente termina en un coito o en uno de los delitos que contempla el Código Penal. Más adelante vemos todos estos delitos contemplados por el Código Penal. Ana, ¿qué dice la especialidad educativa en sexualidad sobre un abuso sexual en niños, en menores de edad? Específicamente vamos a centrarnos en este tema. Claro, es la exposición o sujeción de un niño, una niña o un adolescente a material, a contacto sexual, a una actividad sexual. Y algo que menciona Claudia, que dijiste es que no hay, sin esa aprobación, recordemos que los menores no tienen nunca la capacidad de dar el permiso para un contacto sexual. Entonces siempre es responsabilidad de quien comete ese contacto. Claro. El delito es el responsable 100%. Nunca es el menor de edad
responsable del abuso sexual. Pero tristemente, Roberto, los niños y las niñas pueden llegar a sentirse muy culpables de un hecho así. No tienen esta conciencia de que es una cuestión mala, pero sienten que algo no está bien. Pues probablemente yo lo que pienso es que probablemente pudiera darse ese pensamiento porque lo que hay alrededor así te hace sentir, ¿no? Claro. Y probablemente a la víctima así lo hace sentir, pero nunca va a ser su Jamás. culpa, ¿no? Y considerarle como culpable o decírselo sería revictimizarle. No sé si hay cánones dentro del periodismo para abordar este tipo de notas. Habla de para no revictimizar a Sí, la por víctima, supuesto. que ahora se llama sobreviviente y eso lo veremos más tarde. ¿Qué me dices? Sí, por supuesto. Siempre seguimos los diferentes, digamos, maneras de manejar estos casos, ¿no? Siempre tiene que ser con el consentimiento. En el caso de que sea alguna persona menor de edad, obviamente, pues, padres de familia, personas tutoras, ¿no? Son las que, en este caso, hablarían sobre el tema, ¿verdad? Pero siempre y cuando quieran decirlo, ¿verdad? Y sientan la necesidad de decirlo. Si no hay ninguna necesidad, pues todo se debe de ser siempre manejado, investigado, sancionado por las autoridades, ¿verdad? El tema de medios de comunicación ya se verá en un caso específico que se requiera que el asunto se aborde en medios de comunicación. Pero siempre lo principal es las autoridades. De hecho, nosotros cuando estamos en alguna situación así que nos piden el apoyo para publicar algún caso, uno de los primeros pasos es preguntar si ya se puso la denuncia, si hay una investigación al respecto, ¿verdad? Claro. Porque eso también habla de que se está abordando el tema como debe ser desde el principio, como un delito, ¿verdad? Desde un delito y que se aborda de manera legal. Sí, sí, por supuesto. Hay delitos sexuales que contempla el Código Penal. Tú ayúdanos, abogada, porque ahora sí que ni la O por lo redondo con esto del Código Penal y tal. Pero es así, hay delitos sexuales tipos. ¿Cuáles son? Claro, fíjate, antes de pasar a los tipos de delitos sexuales que contempla el Código Penal, quiero que las madres de familia podamos saber que el abuso sexual que termina en una agresión, en una violación, se descubre después de 4 o 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Eso lo dice la práctica, yo solo digo por qué. Y yo como abogada y como psicóloga les quiero hablar con la voz de muchas mujeres a quien yo he acompañado en fiscalía a presentar la denuncia, que dicen, ¿por qué no me di cuenta desde hace 4 años que mi hijo estaba siendo agredido sexualmente por su papá, por su abuelo, por su tío? Le digo, es que él no sabía que estaba siendo agredido. Claro. ¿Por qué? Porque existe en psicología un síndrome que se llama de acomodamiento. ¿Qué es eso? El síndrome de acomodamiento consiste, un pequeñito, él no sabe que si el papá va y le toca el pene, eso está mal. Él cree que esa caricia es correcta y es adecuada, y entonces esa caricia va a ir subiendo. Claro. Cuando el menor ya entra a nivel primaria, ya está en primero de secundaria, primaria, segundo de primaria, y empieza a ver las clases con la maestra, cuando la maestra le dice, es que tus partes genitales no pueden ser tocadas por alguien, entonces el niño así como que, caray, mi papá me tocó. Lo que vivo en casa no está bien. Entonces el niño se acomodó a ese tipo de amor, por eso las madres dicen, ¿por qué no me di cuenta? Porque tu hijo no sabía, sin embargo, a nivel inconsciente puede emitir señales que son indicadores de un abuso sexual, como el orinarse por la noche, como el tener pesadillas, porque llega un momento en que ya no le agrada, porque ese abuso de tocar el pene después se convirtió en una penetración anal que al menor ya le ocasionó un daño. Claro. Entonces, dentro del abuso sexual tenemos muchos mitos y realidades. Creemos que el agresor está afuera de casa. No. Las estadísticas muestran que más del 60%, por decir el 70%, el agresor potencial está en casa. Claro, porque es una persona en el que el niño o la niña confía. Y es esa persona que se supone que debe estar para amarle. Un papá, un abuelito, una tía, una mamá. Y para esto, Clau, tenemos que enseñarles a nuestros hijos
cuál es una caricia bien intencionada a otra que no la es. Y el abuso sexual y las violaciones se han repetido de generación tras generación. Hasta que no hay un eslabón que dice alto, es cuando se empiece a hacer algo. Entonces, es cierto, tenemos un código penal que contempla los delitos sexuales, como lo es el abuso sexual, la pornografía infantil, la violación, ¿sí? El acoso, y los que más imperan ahorita es la violación y tentativa de violación para los menores. Entonces, hay muchos cuidados y reglas que a través de la Organización de Naciones Unidas que tenemos que respetar, de no revictimizar al niño o a la menor, porque a veces las madres cometen el error que les hace más daño al menor todo el aspaviento que hace la mamá, porque el menor viene y le dice, es que mi tío me tocó, toma la criatura y va y le dice, ¿es cierto que tocaste a mi hijo? No. Por favor, no es la madres. Déjame preguntarle a Ana cuál sería esa manera de creer en nuestros hijos. Primero, ya comentaba Claudia que pues estos niños nos están dando cuenta que están siendo objeto de abuso sexual, va poco a poco la persona seduciendo con este cariño, tal. ¿Cómo se da? Platícame un poco más, ahondemos en ello y luego cómo escucharles también a Aquí ellos. es importante agregar a lo que comentó Claudia, que no todos los abusos terminan en una penetración. Puede haber por años algún tipo de contacto, caricias, y no llegan a una penetración y no por eso dejan de ser abuso. Exacto, qué bueno y que lo dices. va a haber abuso con contacto y sin contacto, desde exhibirse a un menor, enseñarle, sino ir escalando temas de sexualidad. Oye, tienes novia, ya le tocaste las boobies, y es ir escalando para ver qué puede sacar y ver si ese niño, esa niña, adolescente, tiene cierta educación de poner límites. Oye, de estos temas no los hablo contigo, no me hagas cosquillas en mis partes íntimas. O sea, es un poco para ir viendo todo eso. Incluso tener relaciones sexuales en la misma habitación donde duermen los hijos, creyendo que están dormidos, es un tipo de abuso. Claro. Y no nada más sucede en familias que viven en la misma habitación. Hay veces que estando en unas vacaciones, creyendo que los menores están dormidos, se tienen relaciones. Y eso es un tipo de abuso, hasta lo que comenta Claudia, que ya puede llegar hasta una penetración. Y entonces, en ese sentido, es muy importante enseñar a los menores que ellos son los únicos dueños de su cuerpo. Exacto. Que ellos pueden decidir ciertos contactos en el sentido, oye, yo soy dueño de mi cuerpo, no estoy obligado a permitir contacto de nadie, no estoy obligado a recibir un beso de mamá, de papá, del abuelo, puedo decir buenas tardes, ¿qué tal? Y ir poniendo ese límite. Y los primeros que tenemos que respetar eso somos nosotros los padres. Claro. O sea, hago cosquillas a mi hijo y me dice, no, yo exagero un poquito para que ellos vayan adquiriendo esta conciencia. No, levanto las manos, ok, si me dice sigue, puedo seguir. Pero es Bien. Eres el único dueño de tu cuerpo. Importantísimo. Tengo que hacer una pausa, es muy breve, pero me gustaría que me ayudaran y me voy a dirigir a ti al regreso, Roberto, para decir a la gente y a todos qué es revictimizar. Porque lo oímos mucho, pero ¿sabemos cuando estamos revictimizando a la víctima? ¿Nos lo explicas al ratito? Al regresar pero a la primero pausa. Ok, bueno. No se vaya, hoy toca hablar de abuso sexual infantil. Quédese. Ya estamos de regreso y nos da mucho gusto que usted siga aquí. Quiere opinar, quiere platicar sobre este tema, sobre otros temas, hágalo. Encuéntrenos en redes sociales, ahí está el Facebook de este Canal 28, el Facebook de Claudia Abrego, en Instagram también. Así es que conectados estamos, pero escríbale, yo le leo.
Ya verá. Bueno, decíamos esto del asunto de revictimizar a la víctima, Roberto. No Fíjate tenemos que- ni idea qué es eso. Sí, y lo dañino que es. Es un término, no sé si sea un término reciente o que recientemente lo empezamos a escuchar Exacto, más, ¿no? exacto. Sobre todo ahora con los movimientos de las colectivas feministas, los colectivos de derechos humanos y de los derechos de las niñas y los niños, lo han estado utilizando mucho. Entiendo que es un término que surgió a partir de situaciones, o se empezó a usar a partir de situaciones donde la autoridad, de situaciones con la autoridad. Ok. Pero conforme pasa el tiempo, yo lo que veo es que cualquier persona podemos cometer una revictimización. Exacto. En una primera instancia, cuando tú vas y pones una denuncia y la autoridad empieza como a, en lugar de tomarte tu declaración y recabar tu denuncia y darle el procedimiento como debe de ser, ¿no? Apegado al procedimiento y a las leyes, al Código Penal, etcétera, o a lo que aplique, empiezan a tratar de desacreditar tu versión. Claro. O lo que tú estás tratando de denunciar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? A ver, ¿y usted llevaba la falda hasta dónde? Exacto. No, pues hasta Ahí, aquí. Pues el- entonces, como quiere. El cosas ejemplo así. de las mujeres que a lo mejor probablemente van a denunciar alguna agresión y empiezan a cuestionarle, pero ¿usted qué estaba haciendo? ¿Usted A qué esa hora. dijo? ¿Usted le sonrió? ¿Usted cómo llevaba la falda? Como ese tipo de situaciones, ¿verdad? A partir de una autoridad determinada, pero lo que veo es que cualquier persona podemos cometer una Claro. revictimización, incluso la misma gente, la misma familia, la misma sociedad, Sí. los mismos medios de comunicación hemos revictimizado a las víctimas, ¿no? Es También cierto. cuando empezamos a juzgar a la víctima, en lugar de centrarnos en el hecho o en lo que se está denunciando, ¿no? Cuando Claro. trasladas como la culpa a la víctima. Exactamente. Que ya está pasando por un proceso doloroso como para que tú todavía encima le estés achacando la culpa. Y creo que de manera muy agresiva podemos hacerlo con nuestras niñas y niños al no creerles, Ana. Sí, claro. ¿Qué es lo que, si mi hijo o mi hija se atreve a decirme, él no va a saber que eso es un abuso sexual, Sí. porque no tienen pues no tienen la edad para entender ni erotizar la situación ni nada de esto. Pero si se atreve a decir algo como, oye, pues creo que mi tía me besó aquí o aquí, de alguna manera te lo dirán, ¿qué es lo que mamá y papá va a hacer? De entrada, creer, ¿ok? Y aquí, acompañando esto, la verdad es que tenemos que educarnos en la sexualidad. Primero nosotros. Para poder saber del tema y además, incluso para recibir ese tipo de información. Porque instintivamente puede haber una reacción de incredulidad, puede haber una reacción de agresión. En esta parte de, sí, como decías, Claudia, que suele suceder por un miembro de la familia, y si te comenta que el tío fue, y la duda de, ¿no te estaba haciendo cosquillas y te rozó? Ya estamos revictimizando. Entonces, prepararnos para, te creo, hacer un proceso muy fuerte de estar tranquilos, no preguntar, no ser insistentes, hacer, ¿y qué te hizo? ¿Y cómo fue? Y no sé qué, sino tomar el tiempo. Y lo ideal es buscar el acompañamiento terapéutico de alguien especializado que nos pueda decir qué podemos hacer, desde la parte terapéutica, desde la parte legal, y ir viendo cuáles los pasos que se quieren seguir, porque hay veces que es difícil tomar una decisión de denunciar, porque si es el padre, el padrastro, el abuelo, y se depende económicamente de esa persona, hay que tener todo un acompañamiento, todo un equipo terapéutico, legal, para poder hacer todo esto. Claudia, ¿cuál es el camino legal? El deber ¿Qué ser, sucede? El deber ser de todo padre, adulto, maestro, médico, que se entere de una agresión sexual a un menor, tenemos la obligación de denunciar inmediatamente. No ayudemos a que ese menor sea revictimizado. Yo le voy a decir los tips y estrategias. Si su hijo le dice que fue agredido sexualmente por determinada persona, créale, abrácelo y dígale que se siente muy orgulloso de ella o del menor. No lave sus ropas, quítele sus ropas, no lo bañe, sus ropas, su truza, su panty, métala en una bolsa de papel de esas de lonche o envuélvalo en un papel
periódico, lo que sea, para que no borre las evidencias. Si usted mete su ropita en una bolsa de plástico, el calor puede evaporar los residuos de semen que haya dejado su agresor. Ahora, el agresor no solamente puede ser un varón, también puede ser una mujer. Claro. Entonces es importante que cuando usted presente la denuncia, acuda al primer centro de orientación y denuncia que usted tenga más cercano. Ahora tenemos la modalidad de denuncia en línea, pero si usted llega y dice, vengo a presentar una denuncia de abuso sexual, le van a dar un fiscal personal. En caso de que usted presente la denuncia sola, recuerde que tienen la obligación de escucharlo. Al presentar la denuncia, pida por favor que esté la cámara GESEL. Yo le recomiendo que independientemente del municipio donde viva, usted se acerque al Centro de Justicia de la Mujer que está en Avenida Constitución, a espaldas de lo que era el Teatro del IMSS, porque ahí hay una cámara GESEL. ¿Qué es la cámara GESEL? La cámara GESEL es que cuando usted va a presentar la denuncia, usted como parte ofendida, porque es la madre o el padre de su menor agredido, usted va a presentar su versión de los hechos, pero paralelamente su menor hijo, su menor hija va a presentar su denuncia en un espacio con psicólogas especializadas en delitos sexuales, con toda la grabación de lo que está sucediendo, con todas las herramientas y pruebas psicológicas que se necesita. Una vez que le practiquen esta prueba psicológica y sea grabado con la cámara GESEL, que él no se da cuenta que lo están grabando, pero se queda como evidencia, vamos a evitar que se revictimice, porque una vez presentada la denuncia, el fiscal inmediatamente, teniendo integrada la carpeta de investigación, vinculará esta carpeta a proceso con un juez de control, y el juez de control de manera inmediata girará la orden de aprehensión en contra de ese agresor. Una vez con estas pruebas, se dará después de la vinculación a proceso la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Y cuando usted tiene grabada la declaración del menor, ya no lo va a revictimizar. ¿Por qué? Porque ahí lo van a tener, porque no van a decirle a un menor de 3 años o 4 años, te tocó, etcétera. También quiero recordarle que usted tiene todo el derecho como padre y como madre de familia a pasar con el médico legista al momento de practicarle el examen médico legal. Hay un estigma muy equivocado que dice, no presento la denuncia porque van a volver a violar a mi hijo. Es mentira. El examen médico que se le hace solamente lo ponen en posición ¿boca arriba? No, al contrario, boca abajo, y de ahí a través de una cámara ni siquiera lo tocan, ni siquiera tocan sus partes y todo. Pero papá y mamá, o papá o mamá, o los dos pueden estar presentes en ese examen. Claro. Es totalmente legal pedirlo, es un derecho. Es un derecho. Okay, si usted no lo pide, pues lo van a dejar afuera, pero usted puede exigir estar presente con su menor hija, menor hijo, y lo van a hacer. También puede hacerse acompañar con su pediatra de confianza. Bueno. Una vez que le practiquen los exámenes psicológicos a través de la fiscalía, que tiene sus expertos, su perito en psicología y el médico legista, que se encuentren los residuos, entonces ya se llevará el juicio en el orden correspondiente para que el agresor pague su culpa. Pero aquí, por ejemplo, hay un estigma que dice es que la autoridad nunca hace nada. Sí. ¿De qué sirve que vayamos? No, es que no hace nada si nosotros no hacemos nada. Y yo les quiero decir, como abogada penalista, que he estado en juicio, que he estado en ambas partes, o sea, defendiendo a los menores, por favor, que se haga justicia es muy importante, y eso va a pasar si usted presenta la denuncia. El presentar la denuncia también es un acto de sanación. ¿Qué dirán las estadísticas, Roberto? Porque ya solo de escucharla, yo soy mamá, mi chava tiene 26, de escucharla y de ponerme en ese plano, ya me atemoricé. Sí. No sé si de verdad estemos acudiendo a hacer denuncias de este tipo o si no lo hagamos. Pues debe de haber una cifra negra muy importante, ¿no? La cifra negra es todos aquellos delitos que no se denuncian, ¿no? Exacto. Las cifras que hoy en día conocemos, pues es que realmente hubo una denuncia, se le dio seguimiento y hubo un proceso.
Y lo que hoy conocemos es lo que reportan las fiscalías, en este caso la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, hablando aquí de nuestro estado, y se recaba a nivel nacional por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que es la institución, una de las instituciones a nivel nacional que recaban todos los datos de las fiscalías del país. Y en este momento, fíjate, el último reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del país, de enero a marzo, en cuanto a los reportes de abuso sexual, viene Nuevo León en el quinto lugar a nivel nacional, fíjate, en el quinto lugar. Solamente el primer lugar lo tiene Baja California con 260 casos, Ciudad de México con 215, Sonora 185, Chihuahua 140 y en el quinto lugar Nuevo León con 105 casos que se han registrado de enero a marzo de este año 2024. Y eso queremos pensar de los que se registran, porque no sabemos si todos, ¿verdad? Exactamente, que era lo que yo mencionaba de la cifra negra. O sea, son 105 casos aquí en Nuevo León, que somos alrededor de 6 millones de personas en todo el estado, ¿verdad? La gran mayoría aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Para 105 casos reportados únicamente, denunciados debidamente. Imagínate cuánto no será la cifra negra que pudiera haber allá afuera, que por todas estas cuestiones que nos decían aquí nuestras especialistas, no llegan a denuncia, ¿verdad? Por temor de la familia, por temor a la exposición, por temor a la prueba, a la revictimización, a todo esto, ¿verdad? Pero sí es necesaria la denuncia. Ahora, hay un dato importante que también maneja la organización civil, el Consejo Cívico de Nuevo León, que es una de las instituciones, una de las organizaciones civiles de aquí en Nuevo León, que tiene como conocimiento de diversos temas, entre ellos las agresiones sexuales. Sí. Estiman que el 60% de los casos de este tipo de reportes son de menores de edad, o sea, más de la mitad. Y otro tanto de lo que restan son mujeres, pero la mayoría son a menores de edad, en el caso de este tipo de delitos. No puedo ni imaginar el daño emocional y psicológico que recibe esta persona, este niño, esta niña, con una agresión sexual. Entonces, ¿cómo detectar, ahondemos más en ello, Ana, desde tu punto de vista como educadora en sexualidad, cómo detecto que mi menor hijo o hija esté pasando por una situación así? Incluso si puedo detectar algún cambio, perdóname, te interrumpo, y qué puedo preguntarle para saber más. Claro, van a presentarte ciertas conductas que puede ser regresiones, por ejemplo, que si ya controlaba esfínteres vuelva a tener orinar en la noche, miedo a separarse de papá o de mamá, miedo a estar con ciertas personas, pesadillas. También se puede detectar desde cosas físicas como una infección recurrente. Hay que también sangrado en órganos sexuales, etcétera. En ese sentido pueden ser manifestaciones. Yo lo que creo que es muy importante, siempre que hablamos de abuso sexual infantil, también hay que saber lo que no es el abuso sexual infantil. ¿Te parece si me dices eso después de la pausa? Claro que sí. Me gusta mucho esa idea, porque de pronto no todo es un abuso sexual infantil. A lo mejor ha dejado de dormir en la noche, pero no significa que sea eso. Volvemos contigo, Ana, y ahondamos más en las situaciones con la abogada, con el periodista también. Eso hoy toca, y hablamos de abuso sexual infantil. Regresamos a la pausa. Hablamos de abuso sexual infantil en Hoy Toca, y Ana, por favor, cuéntanos, no todo es abuso sexual infantil. A ver, platícanos. Sí, Claudia, muchas veces cuando yo doy talleres, siempre primero trabajo con los adultos responsables y hablo de abuso sexual, después me di cuenta que también era necesario hablar de lo que no es. O sea, no porque el niño tiene una regresión, la niña no se quiere quedar en un lugar, puede haber abuso.
siempre hay que revisar eso, pero también hay conductas que son parte del desarrollo propio de los infantes. Estoy hablando esa curiosidad por el sexo opuesto, por, oye, yo tengo pene, tú tienes vulva, tú me enseñas, yo te enseño, jugamos al Cuando doctor. son de la misma edad o de Ajá. edades similares, ¿verdad? Sí, estamos hablando de, por ejemplo, esos juegos del doctor, del papá, de la mamá, niños de antes de que inicien la primaria, que es esa una curiosidad sana y que poco a poco van creciendo y van dejando esos juegos atrás. Y además vamos a identificarlo como un juego sexual infantil. Pero no sabemos cómo actuar los papás al respecto. De una vez te pregunto, si encuentro a mi hijita jugando con su primito a los doctores y que no van a decir te enseño mi pene y te enseño mi vulva porque ni siquiera saben esas palabras porque papá y mamá no se las estamos enseñando. A lo mejor dicen, enséñame lo que tienes ahí, tu palomita, y tú enséñame tu bomboncito. Pero ¿qué le dices a tus pequeños cuando los descubres? Que te los encuentres completamente desnudos. Ahí de edades padres, similares. Respiramos profundamente y que no se haya identificado ningún lenguaje o característica que te lleve a una relación sexual de adultos. O sea, nada de gemidos, movimientos de cadera, que puede ser que estén siendo expuestos a pornografía. O sea, hasta ahí todavía hay tenemos que tener ese cuidado. Pero una vez que te los encuentras con la naturalidad que se puede, oye, ¿a qué estaban jugando? Vamos a vestirnos, aprovechar ese momento como un momento educativo. Oye, tu nombre, el nombre correcto de tus partes íntimas es vulva, tú tienes pene, son los únicos dueños de tu cuerpo, nadie debe tocar ni ver tus partes íntimas, nos vamos vistiendo, se dice muy fácil, no es fácil Puede hacer. ser un shock. E invitarlos a jugar a otra cosa, vénganse, vamos al jardín Y a jugar. Hacer un momento educativo de eso, porque suele suceder que me hablan y me dicen, oye, es que mi hijo, mi hija vivió abuso cuando era un juego propio de la edad, si uno era mayor o, por ejemplo, uno era niña y otro niño, entonces se pone, o sea, le abusó sexualmente cuando es un juego. Eso no es un abuso sexual. Y también evitar estas etiquetas que puedan ir creando que esa situación es algo sucio y pecaminoso, ¿no? Claro. Evitar etiquetas y explicarles. ¿Qué más no es abuso sexual? Cuando no hay coerción, o sea, en ese juego de entre niños, oye, yo ya no quiero jugar, lo dejo de hacer, en ese sentido no hay una presión, es un juego de la edad, te digo, que va cambiando con la edad y va terminando. Otra cosa que es bien importante, que sean niños de edad similar. No estamos hablando de un juego de un niño ya o adolescente mayor con un menor. Ahí ya hay distintos intereses, ¿ok? Muy bien. Y desde ahí también se desprenden mitos y realidades alrededor de este tema, porque no estamos informados realmente. ¿Recuerdan algunos o podemos ahondar en algunos? Pues no, adelante ustedes. Bueno, Claudia, pues como el primer mito es que creemos que el agresor está afuera. Yo me permito decirles que yo como abogada, desde hace 25 años soy abogada penalista, especialista en delitos sexuales, aunque mi maestría fue en Derecho Fiscal y no sé hacer ni mi declaración. Bueno. Pero le voy a decir por qué me enamoré de esto y brevemente les contaré. Lo más importante es que las mamás creamos en nuestros hijos, porque el mayor índice de abuso sexual, todo es un problema social, el que no duran los matrimonios, en que las mujeres, y aunque yo soy feminista y defiendo a la mujer, muchas veces la mujer es la responsable de los delitos sexuales que sufren sus hijos, porque hoy se enamoran de uno, mañana de otro, y todos son el papá de nuestros hijos y todos vienen a dormir a casa. Y yo le voy a platicar, hace 25 años, acudo como defensa de un menor que llegó a su escuelita y tenía 6 años y la maestra de la escuela lo saca del salón porque el niño se hizo popó en su calzoncito y lo regaña y le dice, a ver, te vas a ir y le voy a hablar a tu mamá porque te hiciste popó en el... ¿Qué edad tiene el niño? 6 años. 6 años. Eso hace 25 años. Al día siguiente vuelve el niño y se vuelve a hacer popó. Entonces la maestra, muy enojada, lo envía a la dirección y la directora, con un poco más de calidez, le dice al menor, a ver, ¿por qué te haces popó en tu calzoncito? Es que
no me aguanto para ir al baño. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a regalar un pase mágico. Aquí en esta tarjeta está mi firma y cuando tú tengas que ir al baño, no le pides permiso a la maestra, tú te sales corriendo al baño para que no te vuelva a suceder. Y el niño le dijo, maestra, pero ¿cómo le hago si yo no siento que se me sale la popó? ¿Y por qué no sientes? ¿Desde hace cuánto no sientes? Pues desde que el novio de mi mamá me mete su cosita de adelante en mi cosita de atrás. Ahí la directora, que tuvo la calidez y el amor, descubrió que este menor de 6 años era agredido sexualmente por el novio de su mamá, la cual, por supuesto, cuando le mandaron a hablar, ella no lo creyó y dijo que el niño era un mentiroso. Afortunadamente, la directora de esta escuela, a quien conozco y honro por ese gran valor, habló a Seguridad Pública y se presentó la denuncia correspondiente. Entonces, es ahí mi historia porque soy abogada penalista en delitos sexuales, pero mujeres, sé que a lo mejor la relación con nuestra pareja no puede ser funcional, pero no creas que si hoy te enamoras puedes ser el mejor papá para tus hijos. Además de que la Suprema Corte ha determinado que todos los padrastros y madrastras se tendrán que someter a un examen psicológico para que tengan una solvencia psicológica para convivir con nuestros hijos. Entonces, si tu papá estás separado de casa y ves que tu mujer mete a una persona y luego a otra, es un derecho y tienes un derecho de tener 20,000 novios, pero no los metas a tu casa. Si no estás segura que él es una buena persona con una solvencia moral, psicológica apta para que conviva a tus hijos. Es fuerte lo que estás contando, tanto la historia como pues todo este asunto que tiene que ver con la mujer y sus parejas. ¿Qué opinas, Ana? Es fuerte lo que dice Claudia y yo creo que es importante en esta parte, yo desde mi experiencia, que es la educativa, es educarnos como padres de familia, claro, hablar del tema. Y muchas veces cuando un padre o una madre vivieron abuso sexual, eso, y ahora son padres, vivieron en la infancia, les cuesta un poquito abordar el tema, viven una experiencia difícil en educación de la sexualidad. Entonces, es necesario que todos como padres nos eduquemos en el tema de la sexualidad, no nomás como padres, cualquier persona que está en contacto con menores, maestros, esta gran directora que estuvo, esa sensibilidad en el tema, porque creemos que no ocurre, creemos que no pasa, creemos que en ciertos sectores de la sociedad o de ciertas partes de la ciudad o del país no sucede. Todos estamos, las infancias están expuestos por el simple hecho de ser niños, están en riesgo. Y hay grupos que están en mayor riesgo que otros, por ejemplo, las infancias que viven con alguna discapacidad, claro, las infancias que no reciben una educación de la sexualidad formal, sino no voy a hablar de sexualidad, entonces no los pongo en riesgo de que vivan abuso, niego, y a ese tabú los ponen en mayor riesgo. Qué fuerte que todavía sigue habiendo personas que piensan que educar en sexualidad a mis hijos es incitarlos, es todo lo contrario. Imagínate qué fuerte, Roberto, esto que narramos aquí. Entonces, yo quiero pensar que no solamente el padrastro es el que pueda ser el agresor, en muchos de los casos también es el padre. Sí, no, y ha habido casos, están enfermos, ¿no? Ha habido casos en que incluso familiares directos no han cometido este tipo de conductas muy lamentables e indignantes. Y fíjate, les voy a compartir también en el caso de delito de violación. Yo no soy especialista en ese tema, pero eso sería una violación, lo que usted platicó. Que abogada, le introduce el pene en su ano. Eso es violación. Claro. Eso es la violación. Okay. Eso es violación. Bien, entonces el delito de violación, según el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, reporta que de enero a marzo de este año, Nuevo León tiene el tercer lugar de este delito. ¿A nivel nacional? De denuncias a nivel nacional. El primer lugar lo tiene el Estado de México, el Estado de México el primer lugar, el segundo la Ciudad de México y el tercero Nuevo León. Hay 395 casos reportados de enero a marzo. Hasta marzo se hizo el corte del reporte más reciente que hay en este momento. Falta ver abril y lo que va de mayo. Pero de enero a marzo somos el tercer lugar en Nuevo León, ¿no? 395 casos. Igual, vuelvo a lo mismo. Digo, las cifras son solo eso y pueden llegar a ser muy frías, pero
ahí también podría haber alguna cifra negra, ¿verdad? Claro, desgraciadamente. Y ahora, otro punto que a mí me gustaría compartir. Estas historias que son tan fuertes, tan indignantes, tan lamentables, desgraciadamente son muy comunes. Sí. Muy comunes. Recojo dos casos que yo vi muy de cerca, ¿no? Yo organizo un festival de cine. Bien. Y en ese festival de cine en algún momento tuvimos una película invitada que se llama Un viaje en taxi, que se las recomiendo mucho, que si la pueden buscar la vean. Es la historia, es un documental, es la historia de un chico de la Ciudad de México, Eric, que toma un taxi un día y sufre una agresión, pues, una violación a bordo del taxi por parte del taxista. Después de eso viene un proceso muy fuerte en donde tiene que enfrentar incluso algunas consecuencias en su salud a causa de esa violación. Pero la manera en que el documental cierra, y les voy a hacer un spoiler desgraciadamente, pero aplica para lo que estamos hablando en este momento, cuando él ya comparte con su familia, porque a lo largo del documental vemos ese proceso de cómo él se da cuenta de la agresión que sufrió, cómo enfrenta las consecuencias en la salud, y el proceso de interno que tiene que vivir y toda esta parte de sanación, y luego enfrentarse a su familia o decírselo a su familia, y la reacción de la familia es llama mucho la atención cómo en su misma familia había otros casos. Había otros casos. Había otros casos. Uf, entonces al final, la manera en que están contadas las películas y los documentales así es, te llevan como en un punto que le llaman el plot twist, al final cuando viene este giro de tuerca y te hace, la narración te vuelve a sacudir. Bueno, ese es el punto en el que te sacude el documental, cuando él se da cuenta que había otros casos en su misma familia nuclear directa que habían sido víctimas de violación, de abuso sexual, o sea, y luego yo me quedé pensando, dije, bueno, en México tenemos esta cultura, yo le llamo una cultura de siempre tratar de abusar de la persona que consideramos más vulnerable, más débil. Porque, o sea, eso me llevó a pensar eso, o sea, él partió del abuso que vivió él, como un chico, una persona ya mayor de edad, pero luego se da cuenta que en su familia había otros casos, cuando él lo habla, los otros casos flotan. Y entonces es impresionante. Qué fuerte. Sí. Y se destapa toda una serie de historias truculentas al respecto. Sí. Y que habían sido ocultadas. Perdón. Que habían sido ocultas. Exactamente. Pero hasta que él lo habló. Claro, y nadie se atrevía a hablarlas por el temor al rechazo, a sentirse más culpables, en fin. De esto y más hablamos en el siguiente segmento, casi hacia el final, el último segmento ya. Vamos a pausa y regresamos. Ningún niño o ninguna niña tiene por qué sufrir ningún tipo de abuso. Debemos ser conscientes como sociedad de ello y saber identificar y educar en sexualidad de nuestros pequeños hijos y hijas, porque merecen un mundo amoroso, saludable, un mundo feliz, sano. Yo preguntaba, fuera de cámaras, fuera del aire, como decimos en el argot televisivo, a Ana, y ahora voy contigo, Claudia. Ana, te preguntaba si hay un perfil psicológico de este abusador, de este pedófilo, de este pederastra. ¿Lo hay? Desafortunadamente no. No. Suelen ser personas sumamente inteligentes, pero tenemos que estar al pendiente de con quién dejamos a nuestros hijos. Sería padrísimo poder decir, es tal edad, con tal profesión. Nada. No lo hay. Y O con tal manera de ser o de comportarse, no. Nada. Lo que también hay que resaltar, y es porque te referiste como un perfil en masculino, también existe el abuso sexual de parte de mujeres. Se habla más de parte, más frecuentemente del abuso de parte de hombres, pero también existen mujeres que abusan. Y por nuestra cultura muchas veces no se toma en cuenta
que un chico, un adolescente de 15 años inicie su vida sexual con una mujer de 25, 30 años y se ve como ha de ser muy fregón que conquista, cuando realmente es un abuso, no tiene las herramientas emocionales para la manipulación, para manejar esta situación. Entonces, no nada más existe el abuso de parte de los hombres, existe el abuso de parte de las mujeres. Por ahí había una película hace poco, Roberto, de una situación así, una maestra con su alumno basada en un caso real en Estados Unidos. ¿La de no recuerdo el Notas de un título. escándalo? ¿Mande? ¿No será Notas de un escándalo? No sé si sea esa. A lo mejor creo que hay una maestra con este alumno y luego vivieron juntos, en fin, sí fue un caso muy mediático en Estados Unidos. Sí, pues no sé, habría que checar ese luego dato, lo checamos. pero sí es muy común lo que Es comenta Ana, cuando la famosa, no sé si todavía le llaman así, la famosa primera comunión, ¿no? Que luego también los inducen, que el papá, que los amigos, que los llevan primos, chiquitillos. y que ándale porque ya tiene, o sea, ya te toca. Pero yo lo que veo es que no se dan la oportunidad de cuestionar esas prácticas, que son prácticas machistas Claro, y, claro. y del patriarcado, ¿no? Claro. Que cuando le das la vuelta te das cuenta que es un abuso y que los hombres que ya están como en esa edad de adolescencia o ya en la juventud o ya pasando la mayoría de edad, también pueden ser víctimas de abuso. Es ¿verdad? cierto. Claudia, en charla previa al programa que me asesorabas en muchos puntos importantes que hemos tratado ahora, me decías que hay una diferencia entre lo que se identifica como una persona pedófila y una persona pederastra. Es correcto. Pederasta. Es correcto. Ser pedófilo no es un delito. La pedofilia es una de las parafilias que contempla la ley clínica. Se convierte en un delito cuando ese pedófilo que le gusta ver pornografía infantil, que le gustan los menores de edad, cuando él comete la agresión, se convierte en un pederasta. La pederastía quedó estipulada en el Código Penal a raíz de todos los sacerdotes que habían agredido sexualmente y hubo una reforma y se instituyó la pederastía. Pero creo que aquí, con el tiempo que nos queda, a ti, madre de familia, lo más importante es cómo evitar que nuestro menor hijo sea víctima de un delito sexual. ¿Qué recomiendas? En una de mis conferencias me decían, ¿cómo evitar que mi hijo sea víctima o mi hija? Y yo les decía, a ver usted, suponga que usted tiene 2 hijos y un hijo se cree Superman, siempre que va al súper ya hasta ni le queda el traje, pero anda hablando y se cree superhéroe y además habla hasta por los codos. Pero su otro hijo, al que usted le dice que tonto estás, que inútil eres porque no eres como tu hermanito, porque lo he escuchado en muchas madres de familias. Ahora yo le invito, ¿cuál cree usted que va a ser la víctima de un pederasta? Pues claro, aquel que usted mismo ha estigmatizado como el tonto, como el inútil, como el que no sirve, porque no eres como tu hermanito. Claro. Claudia, Sí. ¿dónde te encontramos, abogada? Claro. Redes sociales, por favor. Abogada Claudia Lozano, en Facebook y en Instagram, Claudia Lozano 707, y por favor, si usted no sabe qué hacer, llámeme, con mucho gusto, yo le atenderé y a través de mi asociación civil y mi colectivo le acompañaremos a presentar la denuncia correspondiente. Gracias. Ana, ¿cómo despedirías si quieres agregar algo en cuanto a la prevención, a identificar o lo que tú quieras para cierre? Nos faltó tiempo, ni hablar. Muy importante educarnos, el no negar la existencia del abuso sexual, existe y la única forma de prevenirlo es estar consciente de ello, educarnos y educar a nuestros hijos, tener nuestra red de apoyo, de protección para poder hablar el tema y que deje de ser un tabú. Red de apoyo es este grupo de amigos o de familia que se convierte. Que puedo yo En ir a ese casa de, consuelo. va a quedarse mi hijo a dormir y poder preguntar, oye, ¿con quién se va a quedar los niños? El internet protegido, pero no, ¿cómo cuestiono a la familia porque van a creer que no confío en ellos? No, tienes Claro. derecho a no confiar y en cuestionar. Ana Son tus Martínez, hijos. ¿dónde te encontramos? En Creciendo Juntos y Seguros en Instagram y en Facebook. Creciendo juntos y seguros. Muchas gracias. Roberto, ¿cómo te gustaría despedir esta charla que nos dejas? Pues yo soy periodista Sí. y soy comunicólogo, entonces creo que la comunicación es importante. Claro. Hablar de estos temas, hablarlos y si no tenemos el conocimiento a la mano, acercarnos con quienes sí los tienen, acá como
como Ana y Claudia, que es excelente sus aportaciones, entonces que no nos detengamos, que lo comuniquemos, que lo hablemos. Sí, el hablarlo, como ya lo decía yo en el ejemplo de Eric, de la película de Un viaje en taxi, cuando lo hablas, sucede, ¿verdad? Sucede, claro. Y empieza a generarse, a moverse las cosas, ¿verdad? Y hablarlo también, ya sea en lo personal, en la familia, y si es necesario hablarlo en los medios de comunicación, siempre y cuando cuidando a las víctimas. El caso, ahorita hablaba de los sacerdotes. Vuelvan a ver la película de En Primera Plana, no sé si tú la recuerdas, ¿no? Que este trabajo periodístico que destapó los grandes casos en Boston de los sacerdotes. Bueno, el proceso que siguieron los periodistas para que las víctimas, o en el caso, más bien los familiares de las víctimas, pudieran hablar de estos temas en la agenda pública, sí, en el periodismo, en los medios de comunicación, el proceso que siguen para poder que abran sus casos es bien importante. Entonces yo diría que por ahí nos vayamos para que entre más no hablemos, más se diga, claro, pueda irse, si no erradicando, controlando. Exacto, sí. Y todo por cuidar a nuestras infancias. ¿Dónde te encontramos, Roberto? @Roberto Uriel, y pues en Noticias 28, claro. Noticias 28 todos los días. ¿Y en redes sociales? @Roberto Uriel. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Pues a cuidarnos, y yo me quedo con esto, educarnos en sexualidad. Primero nosotros como madres y padres amorosos de nuestros pequeños hijos es la base. ¿Cómo puedo yo apoyarle? ¿Cómo puedo yo educarle si yo no me abro a educarme en sexualidad? Así es que ahí está. Por el bien de nuestras infancias, de verdad, siempre se merecen lo mejor. Gracias por darnos la oportunidad de servirle. Que tenga una noche estupenda, una noche muy amorosa. Y bueno, que si va a tocar, que toque bien. Infórmese.